En este tutorial te enseño una idea que puedes hacer en 5 minutos con estos pantalones vaqueros que aquí en España se conocen como peto. Escríbeme en un comentario cómo se llama este tipo de pantalones en tu país. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta idea voy a reutilizar este pantalón que era de mi hija. Como ven, está en perfecto estado, pero tiene un problema. En la parte de atrás se rompió de una forma que todavía no entendemos. Intenté por todos los medios arreglarlo, pero me fue imposible. Intenté coserlo, ponerle una tela adhesiva por dentro, tipo parche, especial para este tipo de arreglos, pero nada funcionó, siempre se volvía a romper. Entonces decidí aprovecharlo para mí. Lo primero que vamos a hacer es cortar por la parte de atrás dejando unos 2 o 3 centímetros. De la parte de atrás voy a aprovechar los dos bolsillos y los voy a cortar por todo el borde. Voy a cortar también por la parte lateral dejando aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de tela de más. Y también vamos a cortar las piernas del pantalón, según el alto que lo queramos. Yo lo cortaré así. En la parte de la entrepierna también vamos a cortar por aquí, por la parte de la costura. Vamos a descoser toda esta parte de la entrepierna del pantalón. Les recomiendo que retiren completamente todos los hilos de la costura original del pantalón, para evitar que estos hilos se puedan atascar en la máquina de coser. Descosemos esta parte un poco más abajo de la cremallera. Montamos una pieza encima de la otra para que quede completamente plana y empezamos a coser por todo el borde y por esta parte, incluyendo los bolsillos, con la máquina de coser. Si no tienes máquina de coser, también lo puedes coser a mano. Yo pegaré los bolsillos aquí en la parte de adelante. Puedes pegarle 2, 3, poner una pieza más grande, en fin, como tú prefieras hacer el delantal. Todo depende del material o las herramientas que quieras llevar. Para coser voy a usar un hilo grueso en color marrón, lo más parecido al que originalmente trae el pantalón. Podemos empezar a coser por los lados. Hacemos un dobladillo y pasamos la costura 2 veces, es decir, hacemos 2 costuras en paralelo, para que nos quede lo más parecido a este tipo de costura que es tan característica en los pantalones vaqueros. Luego hacemos lo mismo en esta parte. Vamos a pasar la costura justo por la misma marca. Si le quieres dar un buen acabado por la parte de atrás, les recomiendo que corten este trozo de tela que sobra y coser por todo el borde en zigzag. Ahora le voy a coser los dos bolsillos delanteros. Pero en este punto debemos tener cuidado con un detalle. Este bolsillo que suele traer esta bolsa aquí atrás, debemos ponerla hacia arriba y fijarla preferiblemente con un alfiler. Así vamos a evitar que cuando estemos cosiendo los bolsillos, vayamos a coser por error esa bolsa. Listo, así nos quedan funcionales todos los bolsillos. Fíjate que estos bolsillos tienen 2 piezas. Se los muestro por detrás. Miren cómo queda.
Ahora vamos a coser por la parte de abajo con un dobladillo para darle un buen acabado. Otra opción puede ser poner algún tipo de encaje, cinta, dobladillo, postizo, faralao o cualquier otro tipo de detalle decorativo por todo el borde del delantal. Y por último cosemos en la parte de atrás. Hacemos lo mismo de antes. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Listo, yo lo voy a dejar así. Recuerda que tú, si prefieres, por todo el borde le puedes poner algún detalle decorativo. Fíjate qué fácil, hemos hecho en menos de 5 minutos un mandil o delantal de cocina o trabajo. Hasta aquí ya habríamos terminado el delantal. Lo que pasa es que yo le quiero dar un toque decorativo especial y le quiero poner un corazón, ya que este será mi delantal de trabajo. Si quieres ver cómo hice este corazón, en la descripción del vídeo te dejo el tutorial. Voy a cortar primero una pieza de tela blanca que será la base para hacer este parche. Voy a cortar 3 piezas redondas que sean del mismo tamaño del corazón, pero que no sean más grandes que el tamaño del bolsillo. Estas 3 piezas es porque yo quiero que el parche quede como un poquito acolchado. Voy a unir las 3 piezas cosiéndolas por todo el borde. Voy a usar una puntada en zigzag con un hilo en color azul y la puntada la pasaré 2 veces. Ya la base está terminada, ahora vamos con el corazón. Yo voy a aprovechar este corazón que ya tengo hecho y lo voy a cortar para aprovechar lo que es la silueta del corazón. Voy a deshilachar todos los hilos que están alrededor, los hilos que sobran. Y los vamos a separar. De esta manera será más fácil trabajar con ellos. Por la parte de atrás vamos a ir pegando y metiendo hacia adentro todos los hilos. A mí me interesa que quede solo la silueta del corazón. Así vamos haciendo lo mismo por todo el borde. Y voy a recortar un poco los hilos que sobran. Para darle un poco de volumen a la parte central del corazón, voy a recortar unas piezas de tela que voy a ir pegando en todo el centro. Llegados a este punto podemos pegar el corazón a la base blanca o, si prefieres, también la puedes coser. Listo, ya el parche de crear y reciclar está terminado. Me encanta cómo quedó. Ahora tan solo nos queda ponerlo en el bolsillo del delantal. Yo lo voy a poner en el bolsillo superior, el que está en el pecho, y lo voy a coser con el mismo hilo azul con el que cosí la parte redonda. Recuerda que en esta parte también puedes ponerle otro tipo de detalle decorativo, decorar los otros bolsillos, ponerle alguna cinta o encaje. La parte decorativa la dejo a gusto de ustedes. Me encantaría que me escribieran en un comentario qué tipo de detalle decorativo usarían. Y así de guapo quedó mi corazón. Me encanta cómo se ve. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el resultado? A mí me encanta. Me parece un delantal súper útil, súper práctico. Además se hace rapidísimo, es súper fácil de hacer. Tiene un montón de bolsillos donde guardar nuestras herramientas de trabajo, el teléfono, bueno, lo que tú quieras. Y si te ha gustado esta idea, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal y no te olvides, activa las notificaciones. Es muy importante
para que YouTube te envíe un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Y si quieres colaborar conmigo directamente, haz clic abajo donde pone unirme y muchísimas gracias. En estas ventanitas te dejo muchísimas ideas más de reciclaje creativo y no te olvides, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!